están en modo de solo escucha. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Os presento a Enrique Oliveras, que algunos de vosotros ya le conocéis por otros webinars o por el Foro de Capital Humano. Enrique es responsable del área e-learning de Grupo PIA. En esta ocasión nos hablará de por qué Internet puede ser una herramienta muy interesante dentro de la formación y qué herramientas nos brinda el mundo online a modo de poder abaratar costes en formación y a la vez intentar obtener unos resultados más eficaces. Nos hablará del e-learning, de las técnicas de gamificación, apps y, como no, de redes sociales, especialmente redes corporativas. Evidentemente el tiempo no permitirá profundizar en todas ellas, pero sí que nos acercará y nos permitirá al menos conocer su existencia. Y seguramente, o al menos esa es la intención, nos permitirá llevarnos algunas ideas para aplicar a nuestros planes formativos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os recuerdo que durante la presentación podéis formular preguntas a través del chat y Enrique tratará de contestar a todas ellas al finalizar su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todos los que estáis aquí y los que asistís, tanto los que me conocéis como los que es la primera vez que estáis aquí con nosotros. Damos también la bienvenida si hay alguien al otro lado del charco. En esta ocasión vemos que tenemos un poquito menos de gente. Eso quizá fue un pequeño fallo de timing por nuestra parte, ya que no nos dimos cuenta de que mañana es festivo, pero hoy es víspera de festivo y por lo tanto tenemos un poquito menos gente. Esperamos que, como esto se va a grabar, pues bueno, pues pueda resultar interesante también para los que no han podido asistir en directo. Y bueno, vamos un poquito a hablar y a ver temas de formación, evidentemente, temas de Internet y cómo intentar hacer un poco más eficiente la formación, en este caso utilizando Internet. Esta es una presentación que ya se hizo en un foro presencial, en este caso en Sevilla, que bueno, tuvo una buena aceptación y se sugirió el que lo pudiéramos repetir así en abierto para todo el mundo, y es el caso, lo que vamos a hacer. Principalmente el título de esta presentación es, evidentemente, como lees, cómo hacer más eficiente la inversión en formación, y esto, cuando a mí se me presentó, me pareció muy interesante, pero a la vez un pequeño hándicap. Y dije, bueno, vamos a ver qué puede significar hacer la presentación, la inversión más eficiente. Hablamos de inversión, hablamos de eficiencia y evidentemente, claro, estamos hablando de formación. Así que yo, teniendo esta pequeña duda, os estoy explicando el recorrido mental que tuve en ese momento. Lo primero que hice fue irme, lógicamente, y ya que es mi mundo, pues irme a Internet y ver estas palabras qué podían significar. Y bueno, mi primer caso era formación eficiente. ¿Qué puede ser formación eficiente? Lógicamente, hoy en día ya no me voy a las enciclopedias de papel, sino que me fui a Wikipedia. Y me voy a Wikipedia, busco formación y me encuentro esto. Es un sinónimo de educación, una formación estelar, formación geológica, es decir, un término que puede hacer referencia a... Uy, esto ya me dio un poco de miedo, ¿no? Formación puede hacer referencia, es decir, que tampoco lo tengo muy claro. Digo, pues empezamos bien. Digo, bueno, vamos a seguir un poquito. ¿Qué más tenemos? Eficiencia. Y eficiencia veo, por un lado, que me lo definen como un término económico, lo cual estaremos todos de acuerdo. Y por el otro lado, si vamos leyendo el texto, me pone eficiencia es un término económico que se refiere a la ausencia de recursos productivos ociosos. Uy, eso ya no me acabó de gustar. Lógicamente aquí la palabra ociosos se está utilizando como pérdidas de tiempo, ¿no? Como esa ausencia de pérdida de tiempo y por lo tanto que estoy aprovechando eficientemente el tiempo. Esa es la gran estructuración que tenemos. Pero cuando estamos hablando de formación, a mí eso me deja un poco frío. Y más que nada porque, o no acabo de estar de acuerdo, más que nada porque yo me doy cuenta que hay veces en que, para poner un caso, los niños aprenden jugando.
están en su tiempo de ocio, están en su tiempo de pérdida de tiempo, pero están aprendiendo. Yo hoy en día estoy trabajando, pero en mi tiempo ocioso, yo, para quien no me conozca, cumplo esta semana 43 años. Pues para quien no me conozca, le tengo que decir que yo a los 40, es decir, hace 3 años esta semana, no sé exactamente la fecha, me puse a estudiar la cosa más divertida que existe, el solfeo, el lenguaje musical. Es decir, si alguien de aquí lo conoce, alguien que lo está escuchando, imagino que estará de acuerdo conmigo de que es una de las cosas más horrorosas, tediosas y pesadas, a menos que seas un loco de la música y que te encante, que también hay los casos. Pero, como definición, es bastante feo, bastante horroroso, bastante pesado. Pues yo me puse a estudiar solfeo. No voy a entrar en cuál fue el por qué me metí. Pero bueno, el tema es que lo estoy aprendiendo en mi tiempo de ocio. Luego, a posteriori, cogí un violonchelo. Y en mi tiempo ocioso es cuando estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo mucho. Es decir, bueno, dije, bueno, vamos a tirar para adelante, aunque no esté muy de acuerdo. Sigamos, a ver, ¿qué más me dice? Luego tenemos la otra palabra, inversión, y por lo tanto, si hay una inversión, tiene que haber un retorno. Y tengo que poder cuantificar ese retorno. Y tengo que saber lo que me gasto, si me está realmente saliendo a cuenta o no me está saliendo a cuenta. Esas cosas que tanto nos gustan en las empresas, ¿no? Y digo, bueno, pues tendremos que estudiar esto del retorno. Digo, ¿y cómo me lo estudio yo? Y me hice un primer planteamiento y dije, bueno, por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo a mí mismo o a quien me quiera estar escuchando y vamos a hacer la suposición de que soy un equipo de fútbol. Si yo fuera un equipo de fútbol y resulta que perdemos partidos, lo cual lógicamente no es bueno, no es el objetivo de un equipo de fútbol. La gente, por lo tanto, se nos marcha en pleno partido, no les gusta. Los socios se pierden, la gente se borra, no tiene por qué estar pagando precisamente cuando no está a gusto con ese partido de fútbol, que es algo que hacen, si hablamos de ocio, en su tiempo de ocio, ¿no? Lo que van a ver el fútbol. Se pierde la ilusión. Por tanto, cada vez tenemos menos ingresos, pero en cambio tenemos los mismos costes. Bien, tengo un dirigente, un presidente de ese equipo de fútbol. El presidente me dice que para equilibrar la situación han decidido que no se riegue el campo. Han decidido que los fisioterapeutas sean un familiar, un amigo o un conocido. Que el mantenimiento lo hagan Pepe Gotera y Otilio. ¿Te estáis fijando que todo esto está tachado? Sobran jugadores, entrenamientos más cortos y menos días a la semana. No sé si os fijáis que todo esto está tachado. ¿Por qué? Porque va a ser que no es eso precisamente la mejor opción para ganar partidos en un equipo de fútbol, ¿no? Imagino que estamos de acuerdo, que no está muy bien eso para un equipo de fútbol. Bueno, pues si eso no lo queremos en un equipo de fútbol, si no es lo lógico, ¿por qué lo hacemos en una empresa? En una empresa reducimos la formación. Estamos quitando cursos, estamos quitando formación a ese personal. Decimos que ahora no es el momento de dar formación porque hay que abaratar costes y la formación no es un coste. Decimos que ahora es el momento de ser mejores y ser más eficientes. Retornamos a la palabra esa que habíamos visto hace un ratín. Decimos que hay que vender más, que hay que trabajar más, que hay que producir más y desde luego todo eso hay que hacerlo mejor. Eso es lo que estamos haciendo en una empresa, es decir, todo lo contrario que diríamos que haríamos en un equipo de fútbol. Y además estamos utilizando una palabra que a mí, sinceramente, no me gusta mucho, que es costes, cuando estamos hablando de formación. Bien. Eso sería como decir que un trabajador se levanta por la mañana y dice, hoy voy a ser improductivo. Una persona que va a su trabajo y dice, hoy no voy a cuidar a mis clientes, hoy voy a procurar que se vayan, hoy voy a hacerlo todo tan negativamente como me sea posible. Supongo que eso estaréis de acuerdo conmigo que no es
al menos lo más habitual, vamos a decirlo así, que no lo usual. Porque eso sería lo que equivaldría cuando hablamos del fútbol hace un momentito, en que un jugador saliera al campo diciendo, hoy no voy a meter goles y hoy voy a salir a perder, hoy voy a salir a mostrar que esto es un desastre y que no funcione nada. Dudo mucho que haya un jugador que salga al campo con esas intenciones y realmente tenemos que ser sinceros, que un trabajador salga con la convicción de no producir, tampoco me parece que sea lo más, al menos vamos a dejarlo en habitual. Entonces, ¿por qué hacemos esto de considerarlo coste? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque en realidad es difícil asociar la formación con los resultados de una empresa. Es difícil saber cómo cuantificarlo, es difícil saber cómo establecer y mostrar esas cosas. Es más fácil recortar gastos que cambiar las actitudes. Porque cuando estamos hablando de formación, estamos hablando de actitudes. Estamos hablando de cómo estás trabajando. Porque a mí, yo soy muy sincero, a mí al final no me importa mucho si el trabajador vaya a decir, sabe hacer esa hoja de Excel mejor o peor. Lo que me importa es que la trabaje bien. Lo que me importa es que tenga una actitud positiva y haga ese trabajo pues con su hoja de Excel o con lo que tenga que hacer. Y desde luego, eso es una actitud. El conocimiento será conocer esa hoja de Excel. El conocimiento será poder trabajar con ella. Pero si yo le he dado el curso, si la sabe magníficamente y luego aplica muy mal porque no quiere, porque no le interesa, pues de poco me ha servido esa formación. Entonces, yo lo que quiero es cambiar esa actitud, porque es la actitud lo que me interesa que tengamos frente al trabajo, frente a cualquier otra cosa, evidentemente, frente a la vida. ¿Está la formación en los presupuestos de la empresa? Y por lo tanto, ¿está considerado como una área estratégica? ¿Tiene una consideración estratégica la formación? Pues en la mayoría de los casos no. Por eso la eliminamos y por eso la consideramos gasto. Y desde luego, una formación que a un alumno no le gusta, que a un alumno no le apetece, estoy de acuerdo, es un gasto. Es un gasto porque si yo a esa persona, yo he dicho lo de Excel hace un ratito porque me es un ejemplo cómodo que uso muchísimas veces y me es muy práctico. Si yo a una persona le doy una formación de Excel, que luego aplicará o no aplicará, independientemente de cómo cambie la actitud también. Si luego, a posteriori, al año, le vuelvo a dar la misma formación, ¿vosotros creéis que ese alumno entrará en esa misma formación, que va a ser el mismo online o presencial, que va a ser el mismo rollo que ya le han dado, escado de la misma forma, online o presencial, repito? Y además que no le interesa porque el 80% ya lo sabe, exceptuando una horita de formación, el resto ya lo sabe, eso es un gasto. Desde luego, eso es un gasto. ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque al alumno no le interesa, porque la está haciendo de una forma que no le apetece. Entonces lo que tenemos que seguir cambiar es, primero, darle esa formación que realmente le pueda apetecer y desde luego le pueda servir, y le pueda interesar, y sobre todo, repito lo mismo, actitud. Por lo tanto, un objetivo de la formación tiene que ser la motivación y tiene que ser, evidentemente, la capacitación. Evidentemente, también, finalmente, debemos poder medir esa inversión, porque si no la podemos medir, ese concepto del retorno se nos va un poquito, es decir, no podemos exactamente saber si realmente nos ha sido interesante y funciona o no. Bien, aquí no voy a decirlos exactamente cómo debemos medirlo, simplemente he puesto aquí una serie de cositas, porque no es este el objetivo del webinar y no es este el objetivo de lo que yo os quiero contar. Lo que os quiero contar son otras cositas. Pero bueno,
Siguiendo mi análisis y siguiendo el análisis que os decía, por un lado, de ver estas palabras y por otro lado, hacerme el ejemplo con el sinónimo de fútbol, que es lo que estamos viendo en este momento, sí sabemos que debemos medirlo y por lo tanto para medir debemos identificar las necesidades de la empresa, que hay distintas técnicas, distintas formas y imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis hacer y poner en marcha. Evidentemente debemos poder medir esos resultados, la satisfacción del participante mediante aportaciones. Cuidado, fijaos en esto, estoy hablando de aportar, no estoy hablando de recoger información, ¿vale? Mediante resultados, mediante test o ejercicios. Estas son formas y esto es lo tradicional. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con el tema de los test o los ejercicios. Sí cuando lo estás haciendo, pero no a posteriori, porque persigo lo mismo, actitud. Pero bueno, medición de cambio de actitud. Aquí sí, entrevistas sería una posibilidad. Medición de cambio de comportamiento. Por lo tanto, seguimiento de los planes de acción, etcétera, etcétera. Aquí sí, porque estamos hablando de enfocarnos en dirección a la empresa, ¿no? Y evidentemente debemos poder o debemos ligar la formación a resultados tangibles de la empresa. Esto es así. Pero bueno, viendo esto, dije, bueno, vale, ya sé lo que es la formación eficiente, más o menos, o he sacado mis conclusiones. Y le debo sumar el retorno de la inversión. Por lo tanto, si sumo las dos cosas, me hice yo mi propia fórmula texto-matemática y dije, bueno, por lo tanto estamos hablando de una inversión medible en conocimientos adquiridos de forma natural. Y me gustaría hacer hincapié en esto, en el de forma natural, porque estábamos hablando de actitud, o os estaba hablando quizá de actitud, y os estaba hablando de ocio o de tiempo ocioso. Y veréis que me repetiré un poquito en esto porque yo considero que el tema de la regla aquella que teníamos del profesor y el tema de la sangre, ¿cómo era aquello? La letra con sangre entra, creo que hoy en día eso ya tiene que quedar muy desfasado. Por lo tanto, esa es una forma muy forzada y tiene que ser una forma muy natural como quiero que me entre, porque si me entra esa formación, si me entra esa información, si queremos llamarlo así, de una forma natural, seguro que la aprendo. Y si esa forma natural se implanta en mi forma de trabajar, en mi forma de comportarme, en mi forma de hacer las cosas, desde luego eso puede provocar un cambio de actitud, un cambio de forma de trabajo y evidentemente estoy hablando en sentido positivo. Bien, por lo tanto, si es una inversión medible y en conocimientos adquiridos de forma natural, estamos hablando de algo que sea barato y agradable. ¿Alguien de aquí me puede decir que hoy en día no sabe lo que es Internet? Porque eso es Internet. ¿Alguien me puede decir de aquí que no ha navegado nunca o que no ha visto de una forma ociosa o que no ha encontrado información de una forma ociosa, natural y por puro placer en Internet? Yo creo que el 100% de los que estamos aquí lo hemos hecho continuamente y en más de una ocasión. Y evidentemente Internet se ha colocado tan profundamente en nuestras vidas de unos poquitos años hasta ahora, que es que somos incapaces de vivir sin. Ya no hablo del smartphone, ya no hablo del teléfono, ya propiamente de Internet, que ha sido la gran revolución. ¿Vale? Por lo tanto, formación eficiente, medible, de forma natural, barata y agradable. No he dicho gratuita, he dicho barata y agradable. Y es lo que tenemos, Internet. Bien, vamos a hacer un pequeño rato de qué cositas podíamos hablar y qué cositas podíamos ver que nos podemos encontrar a través de Internet. Más, seguramente, yo en ese momento voy a tocar estos temas. E-learning, formación online, bien, después la hablamos, la definimos un poquito. MOOCs, cursos abiertos universitarios, online. Gamificación, sistemas de juegos, ocio. Redes sociales corporativas, no hablo de chatear, hablo de trabajar con compañeros. Aprendizaje informal, lo que hacemos todos cuando entramos en Internet y leemos un artículo que nos gusta, que nos interesa o encontramos algo, estamos aprendiendo y de una forma informal porque no tenemos a nadie que nos esté forzando hacia absorber esa información.
PLES, Personal Learning Environment, sistemas que yo puedo tener en Internet para obtener mi información, mi escritorio virtual, mi Twitter o mi Facebook, o mis distintas formas que yo pueda utilizar precisamente pues para eso, para aprender online. Y desde luego las apps o apps, o como le queráis llamar, esos programitas que se nos instalan a todos, o bueno, que todos instalamos en el telefonito, ¿no? Bien, por lo tanto, seguimos un poquitín y vemos citas. Hablemos un poquito de Internet. Aquí he puesto hoy y mañana y debería haber puesto un interrogante porque el mañana yo no lo sé, no lo sabía anteayer. Desde luego no lo voy a saber mañana, no sé el mañana. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que tenemos en Internet, al menos hoy en este momento. Tenemos que Internet ha abandonado el ordenador ha muerto, y eso os lo digo ya. El ordenador ha muerto, o es un aparato destinado a morir. Hoy en día se venden muchísimas más tablets, ya no hablo de smartphones, de teléfonos inteligentes, muchísimas más tablets que ordenadores. Y desde luego, si se vende un ordenador, es portátil. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, Internet es multidispositivo, está en cualquier sitio y en cualquier momento, y es ubicuos, por lo tanto podemos hablar de formación U-Learning porque estamos en la calle, estamos en el metro, estamos en el teléfono, en el parque, o estamos en el despacho o en casa o viendo la tele. Tengamos en cuenta que hoy en día se navega más viendo la televisión a partir de las 8 o 9 de la noche, cuando las personas se sientan después de cenar o poquito antes de cenar a ver la televisión, incluso que durante el día, teniendo en cuenta que se navega mucho hoy en día en las empresas. Con lo cual, ¿sabéis que en el 95% de la población mundial tiene acceso a Internet o a un elemento multidispositivo? Vamos a decir a un teléfono directamente, ya no digo que tenga Internet, pero sí un teléfono. El 95% de la población mundial, y un 10% menos tiene acceso a agua potable. Es decir, está por encima los teléfonos que el agua potable a nivel mundial. Es algo gordísimo. Hay otras estadísticas, pero esta ya nos dice algo, ¿no? Que tenemos mucho acceso a nivel de información y a nivel de accesos a Internet, a nivel de coger todo eso. Vale, tenemos el cloud computing, tenemos el utilización de sistemas online. ¿Qué significa eso? El correo, el Gmail. ¿Quién no tiene Gmail o Hotmail? Eso es cloud. Es utilizar un programa que está en la nube. Ese programa que está en la nube lo utilizo para, en este caso, si es el correo, pues para eso, ¿no? Pues para mi gestor de correo, para enviarme correo. Pero eso es que en mi ordenador, en mi teléfono, en mi tablet y donde esté, cuando esté, tengo acceso a un programa que se gestiona fuera de mi terminal. Por lo tanto, el terminal que estoy utilizando yo es un receptor simplemente de información que interactúa, pero el software, el programa y el funcionamiento está online. Y estamos accediendo todo el día. Nos hablan de la nube, nos hablan del cloud computing, nos hablan del no sé qué, y nos suena a cosas chinas que están allí arriba, que sabe Dios de qué me están hablando. Pero si llevamos años utilizando el Hotmail, o sea, no es nada nuevo, simplemente que quizás no nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo. Internet social, sabéis que Internet ha cambiado muchísimo. Ya no hablo de la aparición de Google, que el gran beneficio de Google fue que puso etiquetas a las cosas y en vez de buscar por un nombre, lo buscaba por etiquetas. No voy a entrar en cómo funciona en este momento, que imagino que muchos sabéis, y si no, sin ningún problema, me lo podéis comentar y en otros momentos lo cuento. Pero es que hemos llegado a un nivel de que ya la web ya ha dejado de ser, Internet ha dejado de ser un folleto. Si hablábamos de una web de una empresa, un folleto colgado online, simplemente un folleto de mi empresa al que yo accedo por ordenador. Hoy en día en la web se habla.
Hoy en día ya no hablo propiamente de la red social, evidentemente utilizando las redes sociales. Hoy en día el consumidor puede hablar, puede criticar, puede hundir marcas o puede levantarlas. Y aunque os parezca más irreal y más americano, es bastante más real y mucho más cercano de lo que nosotros consideramos. Y si no, hablemos del caso de Coca-Cola de hace 4 días. Coca-Cola, esa gran empresa, resulta que lanza una campaña con latitas con nombres personalizados. A la vez que lanza un ERE, esa campaña se le ha girado completamente y muchas cosas gracias a Internet y hablar. ¿Vale? Por lo tanto, Internet se ha vuelto muy social. Ya no importa la web, sino importa lo que digan de mi empresa, más que la página de mi empresa. Y las empresas hoy en día tienen que tener páginas dinámicas y tienen que tener cuentas en redes sociales para poder atender a su público directamente, con lo cual nos acercamos mucho más, sobre todo en el caso de los fabricantes, yo hablaba de Coca-Cola hace un momento, al cliente. Nos acercamos a esos pasos intermedios que había entre el fabricante y el consumidor final, se han acortado de una forma brutal. Ya no manda tanto como mandaba el intermediario, en este caso, en el caso de Coca-Cola sería el supermercado, quiero entender, sino que manda mucho más de lo que quizás mandaba, aunque no lo supiera el propio usuario o consumidor. Bien, yo aquí os hablo de web 3.0. A mí esto me da un poco de rabia. A mí lo de web 1.0, 2.0, 3, después que viene el 4, el 5, el 6, me parece un poco absurdo. Pero bueno, la cuestión viene a ser que nos vamos a ir a la web semántica, nos vamos a ir a algo que va a hacer que cada persona va a encontrar cuando entre en la web justo lo que busca. ¿Por qué? La web o Internet nos va a mostrar en base a nuestras preferencias. ¿Eso qué significa? Bueno, yo no sé si os habéis fijado que últimamente aparece mucho en muchas páginas web un mensaje que os pone utilizamos cookies de terceros, dale aquí a aceptar. Es que no te puedes negar. O sea, simplemente lo dicen, bueno, pues gracias. Ya lo hacían, pero cada vez más. Una cookie no es más que un programita que aprende de los pasos que nosotros damos en la web o dentro de una web concretamente en este caso y de tal forma que la próxima vez que yo accedo a esa web me muestra la información tal como yo quiero o tal como yo he hecho la última vez y por lo tanto ha aprendido de mí, ha aprendido de mis pasos y ha aprendido de mi forma de funcionar. Pero es que eso ya lo hace Google. Y mucho tiempo. ¿Tú sabías que si yo hago una pregunta a Google y la haces tú en el ordenador de al lado, cuando evidentemente ya llevamos tiempo ambos trabajando con nuestro Google, los resultados van a ser distintos? Evidentemente alguno deberá coincidir, pero van a ser distintos porque el mío me va a mostrar en base a mis preferencias y el tuyo te va a mostrar en base a las tuyas. Pues, ¿qué pasará si eso aprende mucho más y a un nivel robotizado casi podríamos llamarlo? Pues esa es la próxima revolución que vamos a entender, que es la web 3.0. Voy a ir un poquito más rápido que si no me lío. Bien, tenemos el filtrado de contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento infoxicación. Tenemos una gran cantidad de información a nuestro alcance que nos llega borbandeándonos continuamente por 50.000 sitios, de tal forma que tenemos que aprender a hacer filtrados de contenidos. Eso nos lo hace la web y eso nos lo hacen empresas y eso va a ser el verdadero valor de futuro. El saber filtrar, más que el tener la información. La integración de medios y soportes, evidentemente eso ya lo he hablado. La web está en cada vez en más sitios. Últimamente ya están saliendo las ropas ponibles. El otro día yo estaba en una presentación de las famosas Google Glass. Os lo digo, maravilloso, increíble. No voy a entrar en el tema, pero yo las vi y me quedé alucinado de eso. Y eso lo vamos a tener, ahora vale $1.000 o 1.000 euros, pero es que el año que viene vamos a empezar a ver gente con las Google Glass por la calle. Vamos a entrar en otros debates, en otros problemas, pero es ropa ponible.
ya hay relojes con conexión a Internet, ya hay zapatillas que se conectan con el iPad y le dicen a Nike, he corrido tantos kilómetros y lo comparo con mis amigos, cuántos kilómetros han corrido ellos hoy con sus Nike a través de mi smartphone, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos cada vez también geolocalizando y localizando más, y así entro en la siguiente cuestión. Geolocalizando porque cada vez la web sabe más dónde yo estoy, y localizando porque también me dice lo que yo busco a mi alrededor. Si cogéis un Google a través del smartphone, os daréis cuenta de que si yo pregunto restaurantes, si lo estoy buscando en el smartphone, me va a decir antes los restaurantes que están a mi alrededor que los restaurantes que hay en la ciudad en general. ¿Vale? Bien. Y desde luego también va a pasar que el email, que es un gran coste, porque aunque penséis que es gratuito, es extremadamente caro para las empresas, va a acabar, no voy a decir desapareciendo 100%, pero desde luego va a descender muchísimo. Vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que yo os estaba hablando, porque si no, con la sensación de que me estoy liando. ¿Vale? Bien. E-learning. Formación online. La formación online típica que se conoce, sobre todo en España, como e-learning, es entro en una plataforma y me encuentro un documento colgado, un PDF, bajo, lo leo y ya he hecho mi formación e-learning. Punto y pelota. Bien, también una foto y un texto en mi pantalla. Lo leo, le doy a siguiente, lo leo, le doy a siguiente, lo leo y ya he hecho mi formación e-learning. Bien, eso puede ser cualquier cosa, pero para mí es cualquier cosa menos formación. ¿Vale? No es formación. Por lo tanto, el e-learning tiene que tener otras cositas. Yo sé que eso se está moviendo en la pantalla, pues que me estaba faltando un dato a mí y he sido yo que os he hecho un pequeño cambio aquí, ¿vale? El e-learning tiene que ser otras cositas. Y os voy a mostrar de que yo considero, al menos, y hablo que deberíamos tener cuando hablamos de e-learning. Deberíamos tener contenidos multimedia de calidad. No es lo que yo os estaba explicando antes. No es el documento colgado. Por lo tanto, eso sería e-reading. Oye, para darme un documento PDF, me lo mandas por mail y no me hagas acceder a una plataforma con claves y contraseñas complicadas. ¿Qué me haces perder el tiempo? ¿Para qué? Para nada, nada. No, no me interesa. Me interesa que si yo accedo a una plataforma, tenga una persona que me pueda enseñar, se llame un tutor online, se llame una persona que esté en otro ordenador al otro lado de la línea, o sea un tutor programado, si quieres, a nivel de un multimedia, a nivel de unas explicaciones, pero que me explique, que me haga lo mismo que hacemos los profesores cuando estamos frente a los alumnos. Pues explicamos y tiramos de ello y les hacemos preguntas y buscamos un feedback, algo más dinámico, porque si me aburres, le doy a siguiente, siguiente, siguiente y paso, ¿vale? Por lo tanto, dinamismo y objetos de aprendizaje interesantes. Bien, yo si os fijáis aquí os he puesto un pequeño, no sé si lo veis muy grande o no, me imagino que pequeñito, unos pequeños iconos y abajo os he puesto el Cross Knowledge. Cross Knowledge, yo evidentemente es uno de los productos que nosotros, el Grupo PIA, tenemos, del que somos partners en España y evidentemente, pues claro, pues que lo vendemos, digamos, ¿no? Pero os lo pongo porque considero que es muy interesante, pero muy interesante como, ¿cómo os diría? Que es el ejemplo de cómo debería ser o cómo tiene que ser la formación e-learning. Porque está estructurado pues precisamente de esta forma que yo os estaba diciendo. Es decir, no lo decía porque lo tengamos, sino que lo tenemos porque pensamos que es como tiene que ser.
Está estructurado con contenidos como si fuera un profesor que me estuviera enseñando y estuviera hablando conmigo. Está estructurado porque me está pidiendo un feedback continuo y me está dando su feedback dependiendo de mi tipo de respuestas que yo le esté dando a esa clase o a esa sesión. En este caso, precisamente, le llaman sesión. Le llaman, uno de sus productos le llaman session, que sería cuando está hablando el profesor. Y equivaldría a una clase natural y a una clase con un formador online. Además, estamos hablando de e-learning, por lo tanto, estamos hablando de que un alumno está sentado frente a la pantalla porque quiere, cuando él quiere, no de que un alumno, yo lo he enviado yo a una clase presencial que a los 10 minutos está despistado con el WhatsApp o con la reunión que tiene o que tendrá dentro de media hora, ¿vale? Os estaba hablando de objetos de aprendizaje estructurados. En este caso, pues también tienen unos vídeos, tienen unas fichas, tienen unos resúmenes y tienen sobre todo unos objetos de seguimiento para el futuro. Porque si yo hoy recibo una clase y no hago un seguimiento, si no hago una aplicación, esa actitud que os decía, de hecho, tampoco va a cambiar. ¿Vale? Bien, pero ¿qué más tenemos? Que sea customizable, que sea fácil de integrar. Estoy hablando de la formación, verás que aquí me ha saltado, el sistema me saltó un punto. Estamos aquí. Ahora, vale. Bien. Sigamos aquí. Estoy hablando de que tiene que ser una formación amable, tiene que ser unas pantallas intuitivas y tiene que ser fácil de funcionar, fácil de conocer, tiene que ser una cosa cómoda, porque el conocimiento, cuando hablamos de social media, el conocimiento reside en todos. ¿Qué significa esto? El conocimiento reside en todos. Bueno, yo no sé si veis aquí unos cuadradines rojos de unas capturas de pantalla que hay aquí. Bien, estas capturas de pantalla son de distintas plataformas que en este caso pues que están customizadas con el logotipo del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Serían LMS o Learning Management Systems, es decir, sistemas o plataformas de aprendizaje online para e-learning. Y estos cuadradines rojos son donde el alumno, donde la persona puede escribir su opinión, compartir su opinión, subir archivos, es decir, lo que hacemos en un YouTube cuando hablamos un vídeo, que podemos decir un me gusta, podemos decir un no me gusta, podemos dar nuestras opiniones, podemos compartir distintas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que podamos hablar un poquito todos, precisamente por esto, porque el vídeo puede estar correcto, puede estar equivocado o puede tener una opinión completamente distinta a la nuestra, pero si yo mi opinión me la quedo para mí y tú te la quedas para ti, nunca avanzaremos, nunca aprenderemos. Por lo tanto, tenemos que poder compartir ese tipo de funcionamiento. Y desde luego tiene que ser intuitivo, porque si me lo pones muy complicado para que yo te dé mi respuesta, o para que yo te dé mi opinión, o para que yo te haga algo, pues apaga y vámonos. Es decir, no seguimos, no me interesa, nos vamos a otras cosas. Por lo tanto, esto es lo que yo os estaba hablando. Por ejemplo, aquí hablábamos de que esta persona pues estaba diciendo algo concreto, da su opinión, carga su archivo, muestra su archivo y en base a lo que se está tocando, en base a ese tema, no es un foro, cuidado, un foro sería otro tipo de cosas muy distintas, y yo a posteriori le puedo coger ese archivo, le puedo contestar, tengo un hilo continuo y seguido de esa información o de ese curso o de esa sesión o ese vídeo que acabamos de ver, y estamos hablando de una temática. Pero sobre todo estoy aprendiendo de una forma informal porque no solo estoy viendo ese vídeo cuando yo quiero y como yo quiero y aprendiendo de esos datos, sino que también estoy aprendiendo del compañero que tiene la opinión distinta o del documento que él me ha dado. Precisamente os hablaría de que hoy yo en una plataforma online distinta a esta he aprendido más con la opinión de un compañero de curso que no con lo que me estaba dando el tutor. ¿Vale? Es un tema que os pongo ahí. ¿Eso qué hace? Que yo me pueda enganchar a la comunidad,
que yo me pueda enganchar a compartir, a ver, a oír y a hablar de ese tema. Y eso siempre es interesante. Y evidentemente una plataforma online también tiene que ser una facilitadora de soluciones, no complicaciones, eso está claro. ¿Vale? Y por lo tanto es informal. Tengo la parte reglada, tengo la parte formal, tengo la parte que el profesor me da mi información directamente sobre lo mío, pero tengo la parte informal, la parte de aprendizaje externo a la estructura montada, por decirlo así, pero que me es tanto o más importante que la formal directamente. Con lo cual, esto que me saltaba antes es el resumen. Tiene que ser una formación customizable, tiene que ser fácil de integrar dentro de la empresa, evidentemente multiplataforma, tablets, smartphones, etcétera, etcétera, que me permita el trabajo blended o la formación blended. Es una de las cosas más interesantes y pienso que es el futuro y lo comparto o lo comparten conmigo varias personas también de este mundo, que la formación online directamente por sí sola no ha lugar, pero la formación presencial por sí sola tampoco. Hay que combinar lo que tenemos, porque tenemos que dejar de diferenciar la formación y decirle esto es online o esto es real o esto es presencial y esto no. La formación es formación y esto es informal y esto es formal. No, señores, la formación es formación. Punto y pelota. Otra cosa es el medio por el que yo accedo o pueda aprender. Sería otro tema de debate si queréis. Evidentemente que tenga un sistema de medición de resultados que he visto, que he hecho, que he entrado, por dónde he ido, etcétera, etcétera, etcétera. Sería un registro de plataforma normal que sea información push o formación push sería aquella que recibo yo directamente. Si habláramos del mail, la recibo directamente en mi mail y no tengo que irme yo a un sitio concreto a buscarla. Cuidado, no confundir con el spam, son cosas muy distintas, pero podría ser una formación que me facilita la entrada a la plataforma a través de un mail o a través de un correo o incluso simplemente a través de una imagen que me pueda llegar. Evidentemente que tenga funcionalidades 2.0, es decir, de compartición y de trabajo online con gente, y hablemos de un único muro de compartición. Hablemos de una sola pantalla en la que yo entro como empresa y pueda trabajar. No 500 sitios, 500 pantallas con 500 claves, 500 contraseñas y 500 sistemas. En un único sitio, en la empresa, de que estamos hablando de empresa, al que doy, accedo y tengo trabajo, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo juntito. Cambiando de tema, hablemos un poquito de los MOOCs, los Massive Online Open Courses. ¿Qué son? Bueno, yo aquí os he puesto 4 pantallitas de 4 empresas o 4 startups, MOOC. Están cogiendo mucha fuerza dentro de los sistemas formativos. Y os cuento un poquito qué es. Ya hace unos añitos, en internet, hablar de años parece que sea muchísimo, porque hablar de un mes ya es muchísimo tiempo, ¿vale? Pero hace unos añitos, en nuestra vida real, digámoslo así, fuera del online, podía ser 2, 3, no sé exactamente cuántos ahora en este momento. Pero hace poquito, una startup decidió hablar con varias universidades estadounidenses, americanas, y juntó varias universidades para que los profesores universitarios dieran cursos gratis online. Y dices, ostras, entonces la universidad, ¿qué gana? Pues sí, señores, la universidad o los profesores propiamente están dando sus propios cursos o módulos, porque no serían cursos de un año, gratuitamente a través de internet, a través de una página web con distintos temas, sistemas y formas. Bien, esos serían los MOOCs, los Massive, porque son masivos. Estoy hablando de cursos, yo he estado matriculado en más de uno, en los que somos 75.000 personas matriculadas en ese curso. Cuidado que se dice rápido, no 75, sino 75.000. Son online, porque están a través de internet, open, porque evidentemente son abiertas a todos, y cursos, porque lo hemos hablado. Evidentemente hay una tasa en este momento
de abandono de ese curso del 95%, es decir, una tasa altísima. ¿Pero por qué? Porque esto es algo nuevo, esto acaba de empezar y esto está empezando a funcionar. Esa tasa de abandono altísima es en muchos casos porque la mayoría de gente se anota a esos cursos sin saber de qué van, simplemente porque ve el curso de una forma atractiva, ¿vale? Y dices, y bueno, ¿y entonces las universidades qué ganan? Bueno, pues las universidades ganan certificación. Si tú quieres un certificado, pues te voy a cobrar 30 euros. Que por 5.000 alumnos que lo acaben o lo paguen, me da igual si lo acaban, mientras lo paguen, pues hacer los cálculos. Hay más negocio, es más complejo y tiene más cosas. Pero bueno, la realidad es que en formación online tenemos cursos universitarios en la red, gratuitos. Si yo no quiero el título, puedo hacerlo igual. Gratuitos. La mayoría en americano, ya no digo en inglés, en americano, y cada vez hay más en castellano. Miriada X, en la cual está Fundación Telefónica también, tiene muchísimos en castellano, algunos muy buenos y otros que parecen ser muy buenos. Estoy hablando de universidades españolas y francamente son nefastos. Pero, oye, son gratuitos y están ahí. ¿Qué pasa? Que si yo como alumno puedo acceder al gurú de Estados Unidos de esa temática, ¿para qué voy a pagar un curso de Pepito de los Palotes que me dice que es muy bueno, pero no lo sé? ¿Porque me viene a mi empresa y me lo da presencial? Sí, pero es que igual me interesa también, o no, o buscar otra fórmula de ese curso online y utilizar ese curso online para mis alumnos dentro de la empresa. Bueno, pues esa es una alternativa, es una forma que se va a empezar a imponer cada vez más. En Grupo PIA hemos desarrollado un proyecto precisamente para poder tratar y trabajar esto, porque hay que poder medir los resultados, tal como estábamos hablando antes, y porque los MOOCs, los cursos online, son muy fáciles, son muy accesibles, pero también tienen problemas. No todo es tan bonito, tan fácil como lo parece, ¿no? Pero, oye, es una información brutal y es una posibilidad súper barata para formarnos con los mejores a nivel mundial. ¿Por qué no aprovecharlo? Simplemente tenemos que saber cómo, y filtrar es uno de los puntos fuertes que hay y que es el futuro en este mundo de infoxicación. Por lo tanto, tener esos buenos filtros y esos buenos controles nos va a ser muy importante. Este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Veamos otros temitas, porque además creo que, como enrollo mucho, se nos va a ir el tiempo. Yo quería hablaros de la gamificación. La gamificación es algo súper interesante, es algo que cada vez se nos va a imponer más en este mundo y tenemos que saber que está ahí. ¿Qué es la gamificación? A ver, la gamificación sería la aplicación de técnicas de juego para el aprendizaje, para dar cursos. Sí, hombre, pues yo hace mucho tiempo, yo he escuchado gente que me dice, yo hace mucho tiempo eso que lo hago, que cuando doy un curso, pues les doy unos topitos de color rosa y amarillo y hacemos como que jugamos y no sé qué, y así aprendemos jugando. Bueno, eso sería un primer paso y eso está bien, pero desde luego eso no es gamificación, sino es intentar hacer un poquito más divertido y más dinámica un aprendizaje de algo concretamente, lo cual está muy, muy bien, pero es un pasito más para allá. Y como estamos hablando de Internet, pues también os estoy hablando que hay unas formas mucho más medibles y técnicas y controlables de sistemas de gamificación o sistemas de aplicación de técnicas de juego en el caso online, porque es más fácil de ver. Un ejemplo rápido sería Foursquare. Foursquare, esa red social que en España desde luego es una gran desconocida, entre otras cosas porque no hemos tenido ni puñetera idea de saberla aplicar y no hay
en Foursquare nadie interesado en nuestro mercado, con lo cual también les da un poquito igual, pero ellos utilizan la gamificación, y sobre todo en Estados Unidos, que está muy, muy, muy introducida, utilizan la gamificación como un muy buen sistema de generación de negocio, sobre todo cuando estamos hablando de hostelería. Tiene una capacidad de generación de negocio brutal. Brutal, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Gamificación sería, si os fijáis aquí, tengo sistema tradicional, tengo una capa social que sería el Facebook, es un ejemplo, evidentemente, es decir, desde el sistema tradicional de aprendizaje o de Internet a la capa social que sería el Facebook o el Twitter de hablar. Ahora tenemos que entrar, tenemos que llegar a la gamificación, a la capa de juego, la capa social del juego para aprender. Estamos hablando de tocar darle al usuario, darle unos premios, estamos hablando a veces medallitas, estamos hablando a veces de darle un reconocimiento social dentro de la plataforma o dentro de la empresa. Estamos hablando de una serie de técnicas muy divertidas, muy interesantes, pero sobre todo que ayudan a cambiar actitudes. Y es lo más interesante, la actitud, porque con la actitud es con lo que gano yo con la formación. Bien, aquí tengo unos pequeños ejemplos que os voy a explicar muy rápidos. Tenemos a Nike. Nike Plus es esto que os hablaba, zapatillas que se ponen en contacto con mi smartphone y yo salgo a correr y les dice a mis amigos en plan red social quién ha corrido más, de qué forma, cuántos kilómetros, cuántas calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se monta una especie de sistema competitivo, sobre todo en los hombres funciona mucho más que en las mujeres, y será porque somos más competitivos. Y bueno, pues se aprende y se corre y se consigue, en este caso, más que aprendizaje, lo que consiguen es un hábito, y he dicho la palabra hábito, más saludable mediante sistemas de juego. Habría que entrar. Bien, American's Army. American's Army es un juego online que se usa en Estados Unidos. ¿Sabíais quién lo usa y quién lo ha diseñado? Es un diseño de la propia Armada Americana, ¿vale? Y es un juego de guerra. Es un juego del típico juego de metralletas. Bueno, pues os diré que este juego online gratuito, American's Army, es el mayor reclutador de personas para el ejército americano. Más que las campañas de reclutamiento, más que toda esta propaganda o estos cartelitos que estamos acostumbrados a ver de los americanos del presidente diciendo tu país te necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Sabéis que los americanos tienen un sistema propagandístico muy, muy, muy fuerte y crean espectáculo con todo. Bien, pues American's Army, este juego online gratuito, es lo que les consigue más gente para, bueno, pues para los americanos, ¿no? Para su ejército. Bien, Yahoo Question, otro sistema gamificado que ha cambiado un poquito de aquello de que yo hago una pregunta en Internet y se responde. Esto tendríais que verlo. Antes de hablar de Fan Theory, os quiero hablar de Busuu, os quiero hablar de lo que tenemos abajo, que es Duolingo. Busuu es una primera intención de el enseñar con sistemas de gamificación, ha ido cambiando, sobre todo últimamente, para que la gente aprenda idiomas, online y gratuitamente. Pero a mí ya me gusta, ya es un tema de gustos, evidentemente, me encanta Duolingo. Y os voy a decir por qué. Duolingo es una aplicación online, una app, que hablaba, o una app, que yo tengo instalada en mi teléfono, y es gramática inglesa. Es hacer frases en inglés. Es traducir en inglés. Y yo digo que la tengo instalada porque es una app y ha abandonado el ordenador. Está en ordenador, está en tablet, está en iPhone, está en iOS, por lo tanto, está en Android, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me gusta gramática inglesa? Bueno, pues independientemente de que yo hable inglés o no, os diré que mi hija tiene 11 años y nos peleamos
para que me devuelva el teléfono porque me lo quita para jugar a Duolingo. Me lo quita para jugar a aprender inglés en mi ordenador. ¿O a vosotros parece normal? No suena normal, ¿verdad? Suena así un poco fuera de... Bueno, fuera de lo normal. Pues es así. ¿Y por qué? Porque tiene unos dibujitos, porque le da unas medallitas y porque tiene un sistema de gamificación muy bien pensado que ha conseguido que mi hija vea el aprendizaje del inglés como algo divertido y como algo, desde luego, ocioso, porque lo hace en su tiempo de ocio y me quita el teléfono para poder aprender. Os lo recomiendo tanto este como evidentemente Busuu, como otros que hay. Este sería un buen ejemplo de lo que ya se está aplicando con gamificación. Evidentemente a vosotros puede gustar o no, porque como siempre todas estas cosas son un tema de gustos, ¿no? Pero bueno, bien. Yo quiero hablaros un poquito de The Fan Theory que tengo aquí, que es... Os lo pongo aquí. Vamos a ver dos vídeos. Lamentablemente me da la sensación que estos vídeos no los vais a poder escuchar. Yo creo que es un problema del sistema este para hacer los webinars online, de que me escucháis a mí y no escucháis al vídeo. Por lo tanto, os voy a contar un poquito primero que vamos a ver. The Fan Theory es un experimento, vamos a decirlo así, si no recuerdo mal de Volkswagen, para ver cómo el juego y cómo los sistemas de gamificación consiguen hacer cambios de actitud. ¿Vale? Con lo cual es aprendizaje mediante el cambio de actitud. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el primer vídeo que vamos a ver, que es este de aquí, lo podéis encontrar en YouTube si buscáis The Fan Theory. De momento os lo dejo así para que lo veáis. No lo vais a escuchar, me da la sensación, por lo tanto os cuento el sonido. No se habla, ¿vale? No están hablando. Simplemente hay una música. Le voy a dar al play. Y vamos a ver, no sé si escucháis algo, pero bueno, entiendo que a mí sí que me escucháis y por lo tanto yo os lo voy a explicar. Este señor lo que está haciendo está uniendo estos zapatitos y lo pone dentro de la papelera, de tal forma de que esa papelera, como es un papel, se oye el sonido aquel como si algo estuviera cayendo en un pozo y fuera muy profundo. Y cuando llega abajo hace ¡boom! ¿Vale? Bien. Os aconsejo que lo busquéis en internet. Simplemente lo que es que tú tiras un papel y se oye lo que sea, se oye el sonido aquel. ¡Pum! Me están diciendo que se me oye mal. Pues se me ha ido. Os lo dónde está. Bien. Bien, me vuelvo aquí. Esta simplemente yo recomiendo que lo busquéis en internet. Esta papelera que simplemente lo que está haciendo es para un ruido, consiguió en una semana o en 10 días recoger 41 kilos más de basura que la papelera que estaba a 120 metros. Si os fijáis, la gente va a buscar para poder así como ya. Y simplemente para que haga eso. Ah, mira, me están diciendo a ver que sí se escucha el vídeo. Vale, perfecto. Pues si se escucha el vídeo, vamos a ver el siguiente. Y no hablo, y no me hago pesado. Ay, no sé qué. Ahora, le damos al play. Este es otro vídeo también de Fan Theory, exactamente lo mismo. Aquí os lo dejo. Es solo música también, ¿eh? Es decir, que no os preocupéis si alguien no oye.
han montado bien las escaleras. Y cada vez que son- un 66% de la gente subía por las escaleras estas, y no las mecánicas. Es decir, la diversión evidentemente puede hacer cambiar actitudes. Aquí simplemente estábamos intentando, o este vídeo estaba intentando que la gente utilizara escaleras y no utilizara las mecánicas, y simplemente divirtiéndolos con un piano, digamos, montado en las escaleras, se consiguió pues que un 66% más del tránsito que había en esa estación de metro subiera por escaleras manuales, normales, y no escaleras metálicas. La diversión y, por lo tanto, la gamificación puede hacer cambiar actitudes. Y eso era lo verdaderamente importante de este punto. Finalmente, y aunque el sistema veo que está con las redes sociales corporativas. Bien, las redes sociales corporativas. Las redes sociales corporativas es el siguiente paso que nos vamos a encontrar en las empresas. Aquí podemos hablar de muchos temas. Y yo aquí os he puesto, bueno, esto pertenece a una red social corporativa, en este caso a mí me gusta simplemente porque es española y no es americana, ya tocaba que los españoles hiciéramos en estos temas, al menos, algo que estuviera así como muy fuerte. Hacemos más cosas y hemos hecho muchas, ya sabemos lo de la fregona. Pero bueno, esto en el tiempo de las tecnologías pues también tenemos que estar ahí y dentro de España. Bien, pues esto es lo que va a ser el futuro o por donde nos vamos a tener que ir. Desde luego ya están yendo muchas empresas, grandes empresas, a los sistemas de una red social corporativa. Punto 1. Una red social corporativa, independientemente de su nombre, no es un Facebook dentro de la empresa y no es un lugar para chatear dentro de la empresa. Empresas como Vodafone, como Telefónica, creo Endesa también, ya están utilizando redes sociales corporativas. Y como estas, muchas más. Entonces, ¿qué es? Es un espacio de trabajo común. Es un espacio donde se puede crear una base de datos del conocimiento, porque el conocimiento, y sobre todo dentro de la empresa, reside ya ahí, en la empresa, y no fuera. También en consultores, también en profesores, también en universidades. Pero, ¿quién sabe mejor? Hace unos días me comentaba uno de Endesa, ¿quién sabe mejor de los famosos estos contadores nuevos, modernos que nos van a instalar en España, que los propios montadores de estos contadores o los propios fabricantes de estos contadores? Pues, oye, esa información está dentro de la empresa, en el caso de esta, ¿no? Pues tenemos que potenciar a la gente interna que conoce el producto, que conoce las acciones y conoce las formas de utilizar un producto. Por lo tanto, estamos hablando de montar redes dentro de la empresa en la que, de una forma mucho más horizontal, el propio usuario, el propio alumno, trabajador de la empresa pueda compartir su información, pueda mostrar de qué va, pueda mostrar sus conocimientos y pueda seguir o ser seguido por otros compañeros con los que puedan aprender o pueden hacer distintas acciones. Dicho de otra forma, si una secretaria utiliza mucho el Excel, no le va a interesar que el curso que yo le dé a fin de año como Departamento de Recursos Humanos sea otro cursito de Excel. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, porque ya lo usa. Lo que le va a interesar es que un compañero le diga cómo soluciona uno de los problemas que tiene con el Excel. Cómo hace una tabla dinámica o cómo hace un caso muy concreto con el Excel. Pero no
cómo poner una celda de color amarillo o verde, porque eso lo sabe y además no le interesa, y eso sería lo que hablaba al principio, un gasto. Estamos hablando de empresas 2.0, que son las que se integran en plataformas tecnológicas de una forma colaborativa para hacer realidad tus objetivos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese texto que veis aquí, que puede ser muy interesante, pero sinceramente no me apetece leer. Estamos hablando de una gestión del cambio, que es la clave dentro de una empresa 2.0 y por lo tanto la sostenibilidad de las empresas actuales. Algunos de los objetivos que se pueden tener para poner en marcha una red, o por lo tanto una empresa 2.0, desde luego es incrementar la productividad. Es mucho más productivo si yo puedo contactar con los compañeros de una forma muy fácil y más hoy en día que las empresas estamos cada vez más deslocalizados. Pues si yo puedo acceder a esa información y a esa formación directamente dentro de mi empresa de una forma muy cómoda, aumentamos la productividad, aumentamos las relaciones internas, desde luego, potenciamos los sistemas de la empresa y desde luego mejoramos las relaciones externas. Porque yo en una red social corporativa puedo crear un grupo de trabajo para un tema distinto, para gentes que están en sitios geográficamente distintos o incluso con movilidad, y añadir a ese grupo de trabajo a mi cliente y que ese cliente pueda trabajar, pueda obtener la información siempre actualizada, siempre online y siempre con comodidad, cuando él quiera, como quiera, utilizando mi red social corporativa, evidentemente solo teniendo acceso a lo que le incumbe. ¿Vale? Por lo tanto, es colaborar, es la acción de informar y compartir, es eficacia y eficiencia a la hora de encontrar algo, es trabajo colaborativo y trabajo de equipos, estaba hablando de grupos de trabajo, es priorización de tareas y optimización del tiempo, porque ganamos mucho, sobre todo en optimización, es gestión informativa y documental, es una base de datos del conocimiento que queda dentro de la empresa y desde luego es autoestima, porque a mí me encanta, a todos nos encanta hablar de ti. Pero ¿sabes qué me gusta más que hablar de ti? Que hables de mí. Y hablar de mí, eso me gusta mucho más. Por lo tanto, ayuda a la autoestima y desde luego a enfocarse con la empresa. ¿Vale? Redes sociales corporativas potencian mucho el aprendizaje informal y desde luego, bueno, pueden estar o nos pueden ayudar el tener PLES o Personal Learning Environments, que son aquellos sistemas de aprendizaje informal que yo me puedo montar en mi ordenador y que puedo compartir incluso con mis compañeros a través de una red social corporativa. Tenemos cosas como Ning o Group.ps, que sería las primeras técnicas o acciones que hubo. Son grupos de trabajo online, gente que se agrupa porque le gusta lo mismo o por temas parecidos. Se puede montar uno dentro de la empresa o los hay externos y abiertos y es totalmente gratuito. O tenemos redes como Syncro, Yammer o Podio. Syncro, la española, Yammer ahora la ha comprado Microsoft y Podio pertenece a Citrix, que es el mismo de GoToMeeting. Por decir algunas, porque hay más, pero estas son las más principales, que bueno, tienen un pequeño coste, pero tienen un gran beneficio y desde luego es lo que os digo, nos van a reportar un gran beneficio dentro de la empresa y es desde luego el futuro. Esto es lo que os hablaba, se potencian las relaciones internas, las externas, la productividad, los sistemas, se integran con todos nuestros sistemas que podamos tener dentro de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente tienen un ROI, que es eso que estamos viendo aquí, tanto en los procesos, fijaos, si habláramos en productividad, procesos, ventas, capital humano y gestión del conocimiento. Si habláramos solo de mail, que antes os decía que es muy caro, hay un cálculo que son 6.000 euros al año por empleados malgastados solo en la reformulación de presentaciones que existen o 5 horas semanales por empleado malgastados por culpa del correo electrónico o 2 horas semanales por empleado malgastados en trabajos duplicados. Todo eso se soluciona con una red social corporativa. Una gestión del conocimiento nos da métricas de calidad, nos da una reducción de costes de estudios de mercado, nos da unas mejoras en la toma de las decisiones,
nos da un recuento de nuevos puntos, nuevas ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos son distintas, eso es un pequeño estudio, distintas cosas que nos pueden facilitar una red social corporativa, ¿vale? Con esto yo acabo, no tengo más que decir, me he pasado un poquito de la hora que yo lo quería dejar en algo más, en algo menos de una hora. Déjame ver si hay alguna pregunta, que creo que sí, porque las he ido mirando. Sé que había preguntas y ahora he perdido el panel, ¿veis? No se puede estar en todo porque al final no ves nada. Panel, a ver dónde está el panel. Bueno, pues no encuentro el panel de las cuestiones. Si alguien me hace una pregunta rápida, me la puede hacer en este momento también. Supongo que me aparecerá el panel otra vez y con lo cual me estaréis haciendo un favor. Yo no sé, Natalia, si estás ahí, nos puedes oír y puedes hablar. A ver, aquí ahora apareció. Muchas gracias por hacerme esa pregunta. ¿Quién fue? El último Paco. Y así yo puedo ver esto de aquí. Vale, ya veo el panel y veo varias preguntas. Por un lado, tengo si hay indicadores que relacionan los resultados de la inversión con una acción firmativa. Sí hay diferentes estudios, hay indicadores y hay distintas formas de poder ver y controlar todo eso. Sería otro tema en el que deberíamos entrar y yo no soy el más experto en esto, sino que hay gente mucho más experta que yo. Pero sí que hay varias formas. Veo clave en la nueva formación que el alumno sea el protagonista de la misma y que el alumno esté siempre activo y que encuentre respuestas a su situación profesional. Pues estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. El alumno tiene que ser el protagonista porque estamos hablando de aprendizaje ocioso, tal como yo lo he definido como aprendizaje ocioso. No os digo que sea la forma correcta, pero sí, evidentemente, de que aprendo porque quiero y quiero cambiar esa actitud y por lo tanto si yo no soy el protagonista, a mí no me interesa, es lo que he acabado diciendo. Me encanta hablar de ti, pero lo que más me gusta es hablar de mí. ¿Y quién es el protagonista cuando hablo de mí? Pues yo, evidentemente. Pues exactamente lo mismo. Es súper importante que el alumno sea el protagonista y desde luego que sea activo y que encuentre sus respuestas. Tengo aquí una persona que nos dice que bueno, el reclutamiento de American Army hasta que se conozca la realidad de los tiros y sobre todo de los heridos. También estoy completamente de acuerdo, pero una cosa no quita la otra. Por suerte o por desgracia, los americanos usan la gamificación para algo que a mí particularmente no me gusta mucho, que es precisamente los tiros o estas cositas. Pero como ejemplo, además, me sirve, ¿no? Utilizando juegos o dinámicas de juegos se consiguen objetivos y se consiguen actitudes. Lo que ellos perseguían en estos momentos es esa actitud, o con ese juego es esa actitud y conseguir un reclutamiento. Lo consiguen. ¿Que el fin es distinto? Bueno, sí, o los medios son los buenos y el fin quizá no es tan bueno. Es un tema de opiniones. Vale, ¿qué más? Vale, aquí hay una persona que dice que le gustaría hablar con Pablo por un tema que se ha comentado aquí. Deciros que aparezco con el nombre de Pablo, pero como veis aquí en pantalla soy Enrique. El nombre de Pablo simplemente es el nombre que tenemos puesto en la cuenta para poder acceder, digamos. Esta cuenta la tenemos a nombre de Pablo para el GoToMeeting, pero yo en este caso no soy Pablo, sino que soy Enrique Oliveras. Aquí lo que estáis viendo, ya me podéis ver la cara aquí también. Bien, que alguien me decía que el vídeo se escuchaba, luego que no se escuchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último que... vale, aquí Paco me repetía precisamente eso de la formación, de que el alumno sea el protagonista, para que yo pudiera acceder al panel de preguntas, con lo cual te lo agradezco muchísimo, Pablo. Digo, Paco. Bien. A ver...
alguien me pregunta si vais a recibir esta presentación. Esta presentación se va a colocar online, ¿vale? La vais a tener dentro de, es decir, la vais a tener accesible. Nosotros la colocamos en PIA dentro de el canal YouTube de PIA, que es PIA Televisión. Si buscáis en YouTube PIA Televisión, la T mayúscula, os aparecerán los vídeos. Lo vamos a colocar y lo vais a tener ahí. También deciros que si me lo indicáis, aquí tenéis mi mail. Entonces, a todos los asistentes, si me indicáis, yo también procuraré ponerme en contacto con vosotros, que os interese. Tenemos montado un grupo dentro de Yammer que le llamamos Foro de Capital Humano, Foro PIA de Capital Humano, en el que, siendo una red social corporativa, en el que vamos incorporando gente, como podéis ser vosotros, para poder debatir, en el que vosotros sois los protagonistas, no yo. No PIA, sino vosotros sois los protagonistas, una zona para poder compartir presentaciones como esta o distintas que yo o cualquier compañero mío haga, pero también que vosotros podáis hacer y que vosotros podáis hacer vuestras cuestiones y que vosotros podáis consultar y que entre todos los asistentes o todos los, más que asistentes, los componentes de ese grupo podamos hablar, debatir y, bueno, pues compartir nuestras inquietudes y quizás, lo que os decía antes, ¿no? Aprender de un compañero que muchas veces puede ser que sepa más incluso que nosotros mismos. Muy bien, pues no veo ninguna pregunta más. Espero haberte respondido a la pregunta. Ha sido un placer estar con vosotros. No quiero alargar más esto. Y nada, espero poderos ver en una próxima, deciros que tendremos una próxima acción, preferible, si es posible, este mes próximo, con un formato muy distinto dentro del foro este que os estaba hablando, ya no como webinar abierto, bueno, de una forma mucho más dinámica. No se va a tratar de una charla mía ni de ningún compañero mío en el que podamos hacer un gran rollo como yo os he podido pegar ahora, sino algo más concreto, una charla en la que podamos también debatir temas distintos que nos puedan ser interesantes a todos. Bien, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Y, perdón, aquí tengo a Vanessa que me dice, ¿cómo nos unimos a este foro? Bien, o me podéis mandar un mail a mí, aquí, enric.oliveras@grupopia.com, y si no, no os preocupéis, yo procuraré contactar también con todos los asistentes para deciros si queréis o no que os uniros a este foro y podamos hablar y os pueda yo, bueno, simplemente os invitaré a que estéis en este foro con nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo y nada, estamos en contacto. Espero que haya sido de vuestro agrado. Adiós.